Y vamos a continuar hablando de Hechos en el capítulo 23 y del versículo 1 al versículo 11. Dice así: Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: Varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? Los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo: No sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: Ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistimos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el ángel y le dijo: Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, es necesario que testifiques también en Roma. Padre, bendice tu palabra y guíanos, Señor, con la palabra que el día de hoy, Señor, vamos a aprender, y que nos hables, Señor, con el Espíritu Santo de la promesa en nuestros corazones, así como tú quieres transmitir, Señor, a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Hermanos, en este pasaje, en el versículo 11 especialmente, en el que acabamos de leer, vemos cómo se confirma la voluntad de Dios para el apóstol Pablo, porque él no sabía, cuando él estaba orando, cuando estaba todavía en Grecia, qué es lo que tenía que hacer. Pero dice que el Espíritu Santo le hablaba por toda parte, que decía que va a sufrir en Jerusalén. Es más, un profeta que se llama Agabo le dice que no vaya a Jerusalén, porque en Jerusalén le van a apresar. Y el apóstol Pablo dice: no solamente estoy dispuesto a que me apresen por el Señor, sino también a morir por la causa del Señor. Y el versículo 11 dice aquí que le dice el Espíritu del Señor, y el Señor mismo le dice: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Eso nos muestra la confirmación de la voluntad de Dios. Y habíamos visto que a veces la voluntad de Dios para nuestras vidas no siempre es que todas las cosas van a salir a nuestro favor. No es siempre evitarnos el sufrimiento la voluntad de Dios. Y se puede ver que el apóstol Pablo estaba siendo conducido hacia Jerusalén, donde él iba a sufrir. Él iba a ser golpeado, él iba a ser maltratado, él iba a ser apresado, y como que ahora está apresado, y se puede ver que la voluntad de Dios para el apóstol Pablo no era evitarle el sufrimiento. Es más, la voluntad de Dios para el apóstol Pablo es que el apóstol Pablo testifique del Señor, y le está diciendo: quiero que testifiques de la misma forma que has testificado en Jerusalén, lo hagas en Roma. Eso está diciendo que no voy a evitar el sufrimiento que haya en tu vida. Vas a tener que sufrir por testificar. Vas a tener que sufrir por tu fe. No voy a poder evitar el sufrimiento. De la misma forma que has hecho en Jerusalén, es necesario que lo hagas en Roma. Posteriormente el apóstol Pablo apela y dice: yo voy a ir a Roma, voy a apelar al César, y de esa manera llega a Roma y testifica en Roma y habla de la palabra del Señor. Pero veamos el versículo 1 al versículo 5. Dice: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, y quebrantando la ley me mandas a golpear?
los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues está escrito: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Hermanos, el creyente debiera apropiarse de lo que dice la palabra de Dios para dar testimonio de las buenas nuevas. Cuando leemos del versículo 1 al versículo 5, vemos el apego del apóstol Pablo a las Escrituras. No solamente de él mismo el apego al cumplimiento de las Escrituras, sino de que él mira que los otros también cumplan las Escrituras. Y por eso aquí Pablo es golpeado en la boca, y por orden del sumo sacerdote, y éste reacciona y se disculpa porque él no sabía que era el sumo sacerdote el que le manda a golpear. Porque aquí hay un asunto que hay que entender. Porque la palabra de Dios en la ley de Moisés, de acuerdo a la cual le estaban juzgando al apóstol Pablo, porque es confrontado por el tribuno, ¿se acuerdan? Es confrontado por el tribuno y es llevado al concilio, frente al concilio, para que explique por qué hay este disgusto en todo el pueblo respecto a lo que decía el apóstol Pablo, porque él había dicho: Dios me ha mandado a los gentiles, y estaban molestos, el pueblo judío que no era creyente ahí estaban molestos con él, y entonces el tribuno decide llevarle frente al concilio para que el apóstol Pablo explique y entienda el tribuno qué es lo que está pasando. Pero cuando llega al concilio, se espera que aquellas personas que manejan la palabra de Dios, que conocen la ley de Moisés, le van a juzgar conforme a la ley de Moisés. Y cuando el apóstol Pablo empieza a hablar de que con sana conciencia había vivido delante de ellos, está haciendo un resumen solamente de todo lo que contó, que era su testimonio, de cómo se encontró con el Señor Jesucristo camino a Damasco, y cómo a la misma vez que él se convierte y aquella voz le derriba de su caballo, le llama al ministerio, y el apóstol Pablo dice: yo solamente he obedecido. En otras palabras, al decir con sana conciencia he vivido, quiere decir he vivido como judío obedeciendo lo que Dios me ha dicho. Y esta parte de obedeciendo lo que Dios me ha dicho, en la parte de que Dios le envía a hablar a los gentiles, es la parte que no le gusta al sumo sacerdote, y por eso le manda a golpear en la boca. Y entonces dice Pablo: ¿cómo? Tú conoces la palabra de Dios. Conociendo la ley de Moisés, antes de escucharme, ni siquiera has escuchado lo que yo tengo que decir y ya me has mandado a golpear. Entonces aquí el apóstol Pablo, aunque es golpeado en la boca, él está diciendo, él está hablando acerca de que todos los que conocen la palabra de Dios deben sujetarse a la palabra de Dios. Le está diciendo: ok, tú me estás escuchando, tú me vas a juzgar, tú debes sujetarte a la palabra de Dios. ¿Por qué? Tú con la palabra de Dios me vienes a juzgar, entonces yo también debo sujetarme a la palabra de Dios. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, que todos los que conocen a Dios deben sujetarse a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Está reclamando en un sentido espiritual el derecho que él tiene de ser tratado de acuerdo a la palabra de Dios. Y es lo que intentamos hacer aquí en la iglesia, que todos debemos andar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Si alguien no está andando de acuerdo a la palabra de Dios, le mostraremos con la palabra de Dios cómo debe andar con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice: lámpara es a mis pies tu palabra, dice, y lumbrera en mi camino. ¿Cuántos dicen amén? Aunque aquí el apóstol Pablo está reclamando el maltrato del sumo sacerdote que conoce bien la Escritura y no le está tratando conforme a lo que debe ser, lo que aquí está diciendo el apóstol Pablo es sencillamente: todos los que conocen la palabra de Dios deben sujetarse a la palabra de Dios. No debemos ser selectivos en la aplicación de la palabra de Dios. Algunas cosas podemos aplicar en nuestra vida para nosotros, pero no queremos aplicar para los otros. O queremos aplicar a los otros y no queremos aplicar eso para nosotros. A veces hacemos lo que nosotros pensamos que tenemos que hacer con la palabra, pero aquí el apóstol Pablo está diciendo bien claro: tú eres el sumo sacerdote, yo estoy aquí, pero ambos debemos habitar por la palabra de Dios. ¿Cuándo dicen amén? Así que vemos esto, y dice acá además que el apóstol Pablo, que no sabía que él era el sacerdote. Lo que está diciendo, implicando indirectamente, es: no sabía, por lo que me mandas a hacer, no puedo entender que tú eres el sumo sacerdote, porque se espera que el sumo sacerdote va a actuar conforme a la palabra de Dios. ¿Acaso eso no pasa también el día de hoy? Nosotros somos creyentes, decimos que creemos en Cristo, decimos que vivimos por la palabra, se supone que vamos a vivir por la palabra. Pero a veces no somos reconocibles en lo que vivimos
de acuerdo a lo que decimos que creemos. Decimos que creemos, pero no nos pueden reconocer por lo que hacemos en lo que decimos que creemos. Está diciendo el apóstol Pablo aquí al sumo sacerdote. No sabía que tú eras, porque no hubiese pensado que tú, que conoces la palabra de Dios, me mandas a golpear. Se supone que tú conoces y vas a aplicar correctamente la palabra de Dios en una persona como yo. Hermanos, ¿cuánto de nosotros que sabemos de las Escrituras aplicamos en nuestra vida? Todos los que conocen se sujetan a la palabra de Dios. Hermanos, Pablo es golpeado en la boca por orden del sumo sacerdote, reacciona ante este y se disculpa por haber hecho eso, porque él dice, no puedo hacer esto. Pero todos los que conocen a Dios se sujetan a la palabra. Y el creyente debiera apropiarse de lo que dice la palabra de Dios para dar testimonio de las buenas nuevas. Hermanos, aquí el apóstol Pablo está apropiándose de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para dar testimonio de las buenas nuevas. Dice, no debo actuar así contra el sumo sacerdote, yo no sabía. Se corrige, él mismo se sujeta a la palabra y utiliza para eso, para dar buen testimonio de las buenas nuevas. El versículo 6 dice, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado, o un ángel, no resistimos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Y a la noche siguiente se le presentó el ángel y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Hermanos, acá Pablo se identifica como fariseo, que cree en la resurrección, la asamblea disiente y es llevado a la fortaleza y es confortado por el Señor. Hermanos, en este pasaje vemos algo interesante. Vemos algo que el apóstol Pablo utiliza de su trasfondo, de lo que él era antes, pero es algo que puede utilizar en favor de la predicación de la palabra del Señor. Por eso he puesto en esta parte que dice, el creyente usa su trasfondo en favor de la comunicación de las buenas nuevas. Hay ciertas cosas que en nuestro trasfondo pueden servir para comunicar la palabra de Dios. Y aquí el apóstol Pablo primeramente identifica que los fariseos creen en la resurrección, creen en lo espiritual, en cambio los saduceos no creían. Entonces él está al frente, ha sido golpeado, él se sujeta a la palabra, reclama, tú debes sujetarte a la palabra y yo también me sujeto a la palabra. Los dos habitamos por la palabra, vivamos firmes en la palabra. Pero si leemos el versículo 11, Pablo está testificando. Pablo no está para defenderse, para salir de la cárcel. Su objetivo no es realmente librarse de la cárcel. Su objetivo es predicar las buenas nuevas, que conozcan las buenas nuevas. Así que él lo ve, aquella situación de estar preso en Jerusalén y frente al concilio, lo ve como una oportunidad de poder compartir una vez más las buenas nuevas del Señor Jesucristo. O sea, él no está peleando por ser libre, está peleando por expresar de la mejor manera posible las buenas nuevas en medio de aquella situación tan adversa para él. Y entonces ve su trasfondo y ahí ve a los fariseos. Y él sabe bien qué creen los fariseos, porque él también es un fariseo en su trasfondo. Pero su fariseísmo ha servido para construir sobre eso su vida cristiana, sobre las cosas buenas de su tradición judía. En el lado judío le ha servido para construir sus creencias y para poder construir su propia vida cristiana. Y entonces piensa en ese momento y dice, ¿cómo puedo transmitir a estos que tienen toda la autoridad de juzgarme? ¿Cómo puedo transmitir una vez más las buenas nuevas? Entonces mira su trasfondo.
Y dice, yo soy fariseo. Y los fariseos creen en la resurrección. En cambio, los saduceos no. Y por eso dice aquí, dice, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió. El propósito del apóstol Pablo no era dividir, porque él habla en otros pasajes como en 1 Corintios, que la división es obra de la carne, que la división no es buena. Pero aquí el apóstol Pablo no está dividiendo, lo que él está haciendo es expresar la palabra de Dios de la mejor manera posible, que por lo menos la mitad de la audiencia va a entender bien y la otra audiencia va a cuestionarse por qué la otra mitad está entendiendo. Y entonces dice, yo también soy fariseo. Me están juzgando aquí por el asunto de la resurrección. Y los fariseos creen en la resurrección. Y justamente le dan crédito y le dicen, sí, si este hombre ha visto una visión o alguna cosa ha visto, no obstaculizaremos nada que venga de Dios, dicen los fariseos. Y los saduceos dicen, no, eso no existe, porque estaban doctrinalmente opuestos al tema de la resurrección. Pero el colocar este tema frente al concilio hace que el concilio empiece a debatir el asunto de la resurrección, y de esta manera son proclamadas las buenas nuevas. Por eso el versículo 11 afirma y le dice el Señor, el mismo Señor se le aparece al apóstol Pablo y le dice, de la manera que has testificado en Jerusalén, lo mismo quiero que hagas en Roma. Eso quiere decir que la forma en que el apóstol Pablo está testificando, lo está haciendo no con el fin de dividir la asamblea, sino más bien con el fin de utilizar su trasfondo para anunciar las buenas nuevas. ¿Cuándo dicen amén? Hay cosas que en tu vida, en tu trasfondo, te pueden servir para anunciar las buenas nuevas. Por ejemplo, para mí me es fácil comunicarme y anunciar las buenas nuevas con personas que han trabajado en la construcción, porque yo he trabajado en la construcción. Sé lo que es subir gradas con tubos cargados en la espalda. Sé que es trabajar desde la mañana, 5:30 de la mañana, sin parar hasta las 9 menos cuarto. Y sé que es comer en 15 minutos rápidamente en el tiempo y que te están reclamando que es el tiempo que te pagan y que es un tiempo prestado. Sé lo que es eso. Sé lo que es esperar que me den una tarde libre para estar con mi familia porque eran todos los días. Puedo conectar fácilmente con las personas que han estado en construcción porque yo he estado en construcción en mi vida. Mi trasfondo me puede servir fácilmente para poder transmitir las buenas nuevas. ¿Cuándo dicen amén? ¿Qué cosas hay en tu trasfondo, hermano, que te pueda ayudar a construir el reino de Dios? Que te pueda ayudar a transmitir las buenas nuevas, hermano. El apóstol Pablo utilizó esto de su trasfondo para la extensión del reino de Dios, para predicar la palabra de Dios. Hermanos, el apóstol Pablo se identifica como fariseo que cree en la resurrección. La asamblea disiente, es llevado a la fortaleza y es confortado por el Señor. Lo interesante es que acá es llevado a la fortaleza porque lo que dice el apóstol Pablo hace que los empiecen a debatir el tema. Lo que él habla de su trasfondo hace que empiecen a debatir el tema de la resurrección. No entra en detalles de cómo debaten el tema de la resurrección, si están debatiendo acerca de la misma resurrección del Señor o están debatiendo de la resurrección solamente. Pero sí nos puede mostrar este pasaje que el apóstol Pablo, con habilidad y con la guía del Espíritu Santo y con la aprobación del Señor, utiliza lo que sus experiencias pasadas en su trasfondo para predicar las buenas nuevas. Hermanos, y otra cosa importante acá es que el apóstol Pablo es confortado por el Señor. Porque no es fácil pararse frente a un concilio y decir algo en que los demás no se ponen de acuerdo y que porque lo que has dicho ahora está en peligro tu propia vida. Y aunque a la verdad el apóstol Pablo no solamente está dispuesto a perder su vida por el Señor, a morir por el Señor, está dispuesto a seguir sufriendo por Él. Sin embargo, no era fácil para él confrontar esa situación, de tal modo que el tribuno otra vez lo ve en peligro y lo manda a sacar allá para llevarlo a la fortaleza. Y luego dice ahí, es confortado por el Señor. ¿Cómo le conforta el Señor? Le dice, ten ánimo. ¿Será que el apóstol Pablo se ha desanimado? Hermanos, todas las personas necesitamos que nos animen, ¿o no? Necesitamos que nos digan, qué bien que has hecho. El esposo de vez en cuando diga a las esposas, qué rico usted cocina.
Usted es la mejor cocinera del mundo. Y los esposos que cocinan, que reciban también de las esposas, que le digan a la esposa, al esposo, yo soy la que debía cocinar, pero tú estás la que estás cocinando. O agradecerle, qué bien que vas a trabajar, estoy agradecido por tu trabajo. O agradecerle porque te ha llevado a la iglesia, el esposo te ha traído a la iglesia, decirle gracias por haberme llevado a la iglesia, porque gracias a eso yo camino en el Señor. O agradecerle a la esposa que le ha llevado, al hijo, a quien le ha traído al camino del Señor. O sencillamente anime a su líder, porque si aplicamos estrictamente la palabra, aquí tendríamos que animar a nuestros líderes, animar a quienes hacen el ministerio, los que hacen misiones. Estamos agradecidos con el trabajo que hacen. Estamos agradecidos con los que hacen los trabajos de los matrimonios, de los jóvenes, la escuela dominical. Pero valdría la pena que de vez en cuando un hermano se acerque y diga, hermano, muchas gracias por el trabajo de cuidar a los niñitos que pones, hermano. Mira, esta tarjetita te he traído, por favor. O este gift card. ¿Sabe que le gusta el Starbucks? Dele de $10 gift card, hermano, por favor, disfruta esto. Y lo aprecio porque tú enseñas a nuestros niños. Qué lindo que haya eso en nuestra congregación. Mire, el Señor tuvo que animar al apóstol Pablo porque tal vez no había quien le anime a él. Ya solo estaba. ¿Se había desanimado Pablo? No se había desanimado Pablo, pero sí necesitamos las palabras de afecto del resto de las personas. Amén. Y esto es lo que tratamos de hacer los líderes con nuestra gente que nos sigue, tratar de apoyarles, de animarles en las cosas que hacen. Y aquí encontramos cómo el Señor conforta al apóstol Pablo y le dice que es necesario que lo haga en Roma también. Le está diciendo, aquí no va a acabar lo que vas a hacer. Has hecho, te animo, pero largo camino todavía, en Roma vas a hacer lo mismo. Y no lo mismo de hablar nomás, sino que esta vez no vas a hacer frente al concilio de los ancianos de Israel que vas a hablar, sino vas a hablar frente al César. Y vas a estar con la guardia pretoriana. Y usted ve, lee la historia después del apóstol Pablo, naufraga y después recién llega a Roma. Y de todo ese camino que llega a Roma, tiene que testificar y defenderse. Y antes de eso se para frente a Agripa y todos los otros reyes que están ahí. Hermanos, es un desafío. Pues por eso que nosotros tenemos que ver que es importante que nosotros nos ajustemos a la palabra de Dios. Que la palabra de Dios es para todos, para cada uno de nosotros. Que si habitamos por la palabra, andemos por la palabra nosotros y hagamos que los demás también anden por la palabra. Y luego vamos a ver que nuestro trasfondo puede servir en favor de comunicar las buenas nuevas del Señor a todos aquellos que necesitan. Las buenas nuevas son comunicadas mejor mediante las cosas que la audiencia conoce, que ya conoce. Es un poco también de la forma de enseñar. Cuando uno enseña va de lo desconocido a lo conocido. Es lo que yo sé como maestro. Cuando enseño una cosa, empiezo enseñando con las cosas conocidas a lo desconocido y gradualmente para que vayan aprendiendo. Y es lo mismo. Y en este caso, conocían ellos, los fariseos, conocían su trasfondo respecto del tema de la resurrección y podían entender mejor el tema de la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Cuánto desafío tenemos, hermanos, en nuestra vida? ¿Cuánto desafío tenemos nosotros para utilizar nuestro trasfondo en favor de la comunicación de las buenas nuevas? Usted está donde está porque el Señor le puede utilizar con el trasfondo que usted tiene para transmitir las buenas nuevas a aquellos que no conocen. Y usted no está en una situación de juicio como está el apóstol Pablo, pero sabemos que su trasfondo puede trabajar para hablar del favor del reino de Dios en su vida. Y quisiera que el día de hoy usted acepte, primeramente, habitar por la palabra, sujetarse a la palabra, obedecer la palabra, tal como los otros obedecen, usted también obedezca la palabra. Habite por la palabra, así como el apóstol Pablo reclama en la primera parte del versículo 1 al 5. Y después, use su trasfondo para poder comunicar las buenas nuevas del Señor Jesucristo. No podemos separar lo que nosotros somos al momento de anunciar la palabra de Dios. Así que le quiero animar el día de hoy a que si Dios le ha dado algún talento, si a usted le ha dado un oficio, le ha dado una profesión del Señor, eso mismo le puede servir para testificar del reino de Dios. Y mira, hay tantas bancas aquí.
de personas que bien pudiesen estar escuchando la palabra de Dios y edificándose, teniendo familias que sirvan a Dios y que bendigan no solamente a sus propias vidas y la salvación personal que ellos tengan, sino también que bendiga a la comunidad en que nosotros vivimos. Y así seamos un aporte a esta nación. Nosotros podemos hacer esto, pero depende de nosotros, que nosotros nos decidamos a utilizar en favor de la obra del Señor todo nuestro trasfondo. He visto conversiones de creyentes en mi vida, personas que se han convertido al Evangelio, y cuando han venido al Evangelio del Señor Jesús han entendido que ni ellos mismos se pertenecen, le pertenecen a Dios todo. Y he escuchado estas conversiones cuando dicen, pastor, yo creo en el Señor Jesús, le entrego mi vida para la salvación de mi alma, pero no solamente mi vida, sino todo lo que tengo le entrego al Señor. Y todo lo que soy, todo lo que tengo lo pongo al servicio de la obra del Señor, para ganar a aquellos que no conocen al Señor Jesucristo. Y entonces utilizaban todo su trasfondo en favor de la obra del Señor. Recuerdo que mi papá tenía una pequeña factoría y tenía 50 personas que trabajaban para él. Y él tenía una ley ahí. Él decía, aquí primerito se ora y aquí primero se alaba a Dios. El que quiere venir a trabajar, aquí están las cosas aquí. Y entonces él les hablaba la palabra de Dios. Y cuando hacía una conferencia para toda la iglesia, les decía, muchachos, yo los voy a pagar, me van a ayudar a organizar las cosas que tengo que hacer, como de su trabajo, pero les invito a que ustedes participen en todo lo que vamos a hacer acá. Y de aquellos me acuerdo, innumerables personas han venido al conocimiento del Señor. Hasta el día de hoy. Cuando fuimos a España con el equipo misionero, encontré a uno de ellos. Yo no me acordaba de él. Él se acordó, sí se acordó de mí. Yo era muy pequeño cuando él estaba con papá allá. Pero hermanos, podemos utilizar nuestro trasfondo para servir y predicar al Señor y sus buenas nuevas. ¿Amén? Podemos obrar en favor de la fe. Que el Señor bendiga en esta mañana su corazón y su vida. Y vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias en este día. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es magnífica y nos habla, Señor, al corazón. Así como el apóstol Pablo reclama la aplicación de la palabra de Dios para él y él mismo en su vida, se sujeta a la palabra del Señor, pero a la misma vez, Señor, quiere testificar de ti, quiere hablar de ti, Señor, teniendo ese trasfondo que tú le has dado y luego aprobándole tú de la forma en que él ha testificado y ha mostrado, Señor, de las buenas nuevas, tanto a fariseos como a saduceos en el concilio. Y el día de hoy nos habla a nosotros de que nosotros bien podemos hacer esto, aunque no estamos en una situación parecida, pero podemos nosotros testificar de las buenas nuevas con nuestro propio trasfondo, con lo que somos, con lo que tenemos. Y así agradamos, Señor, lo que tú quieres, extender tu reino. En este día oro por la congregación, oro por cada hermano, Señor, para que tú los bendigas, Señor, y guíes sus vidas. Y los fortalezcas, Señor, en su deseo de apegarse a tu palabra y en su deseo de testificar de ti. En el nombre del Señor Jesús te damos gracias. Amén.